Buenas noches. Es un placer nuevamente para mí estar con todos ustedes aquí en esta cuarta sesión de nuestro curso de tópicos esenciales para el médico en el SERUMS. Un esfuerzo que con mucho entusiasmo y aprecio organiza la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Y en esta noche me complace presentar ante ustedes a dos colegas. El primero, el doctor Johnny Alberto de la Cruz Vargas, quien nos va a hablar acerca del control de las enfermedades no transmisibles. El doctor Johnny de la Cruz es médico graduado y médico cirujano graduado y especialista en oncología médica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con maestría en investigación clínica por la Universidad Autónoma de México, con doctorado en medicina por la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma y profesor investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Dina Reginas Renacit Concitec, con categoría Carlos Monge y actual categoría 1. El doctor Johnny de la Cruz es también miembro de la red de docentes, investigadores y entidades formadoras en salud pública. Y ahora lo dejo en uso de la palabra para que pueda dirigirse a todos ustedes con la presentación que tiene preparada. Doctor Johnny de la Cruz, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor José Garay, por la presentación y por la atenta invitación a participar en este importante curso de tópicos selectos para los médicos que van al SERUMS. Un saludo y un reconocimiento a ASPEFAN por este curso importante para los médicos que van a estar trabajando ahora, que van a insertarse en lo que es las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país. Esta noche voy a tener el gusto de compartir con ustedes en los próximos 40 minutos aproximadamente algunos conceptos fundamentales con esto que tiene que ver el tema de hoy, que es prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. De esta forma, entonces, vamos a desarrollar algunos puntos esenciales. En la primera parte veremos la introducción a salud pública y a enfermedades crónicas no transmisibles. Luego tendremos un panorama del Perú en relación a enfermedades crónicas no transmisibles. Luego veremos algo sobre retos y cargas de enfermedad más recientes. ¿Cuáles son los determinantes sociales y promoción de la salud? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 de la ONU? Algunos conceptos rápidos del cáncer y finalmente compartir muy rápidamente algunas experiencias desarrolladas a nivel nacional. Bueno, cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esta noche vamos a tocar en mi presentación las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas no transmisibles, y en la segunda parte, nuestro colega el doctor Alfredo Chape hablará sobre las enfermedades transmisibles. Las enfermedades crónicas, también llamadas enfermedades no transmisibles, es un conjunto de patologías, un conjunto de enfermedades que en el continente americano en general 6 de cada 10 personas desarrollan enfermedad crónica. Fíjense la importancia. Y 4 de cada 10 tienen 2 o más comorbilidades o enfermedades crónicas. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas de las más importantes, de las más frecuentes? Bueno, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar preferencial. El cáncer le sigue muy de cerca, las enfermedades oncológicas, neoplásicas, las enfermedades crónicas pulmonares, el ACV, el stroke, más recientemente las enfermedades de salud mental como el Alzheimer, la diabetes, junto con la obesidad que están en crecimiento franco a nivel mundial, y por supuesto las enfermedades crónicas renales, que también son un grupo importante. En Europa pasa algo muy similar. Esto que vemos aquí en la izquierda es del continente americano. Y en Europa, las 2/3 partes de todas las muertes tienen que ver justamente con enfermedades crónicas, ¿no? Eh, Básicamente, tenemos que decir que las principales causas de muerte y de discapacidad y generan un costo por año solamente en Estados Unidos de 3,5 trillones de dólares, ¿no? Esto es lo que representa las enfermedades crónicas. Los enfoques convencionales no han mostrado solucionar el problema, por lo cual necesitamos innovar y aplicar conceptos y estrategias innovadoras. Y los costos de las tecnologías
y de la medicina cada vez se torna inviable o insostenible. Eso nos plantea la urgente necesidad de cambio. Es muy oportuno este tema porque nuestros recientes médicos que ahora van al Serum, que son la esperanza y el futuro de la medicina en el país, tenemos que tener muy claro cuál es la prioridad y la importancia en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles. Las transiciones que han ocurrido en los últimos años, llámese la transición eh, demográfica, la transición epidemiológica, la transición nutricional, que es una de las más recientes, ¿no es cierto? La transición de la industria de los alimentos, lo que se llama alimentación comercial o commercial nutrition. Entonces, fíjense cómo todo esto prácticamente ha ocupado los primeros lugares de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Bueno, cuando hablamos de algunos retos para la salud pública, tenemos que diferenciar las enfermedades crónicas no transmisibles de las transmisibles. Sobrepeso y obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, adicciones, enfermedades mentales son algunas de las más representativas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y dentro de las transmisibles, bueno, hay una cantidad, incluido el COVID o el SARS-CoV-2, pero está el ébola, la influenza, dengue, chikungunya, poliomielitis, sarampión, tuberculosis y sobre todo tuberculosis multidrug resistant, VIH, SIDA, entre otros, ¿no? Lo que vamos a ver y lo que ya es conocido es que el 45% de la carga de enfermedad puede ser evitada mediante acciones de promoción y control de riesgos. Y aquí está entonces una de las cosas importantes. Por eso lo hemos titulado Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas, ¿no? La promoción y control de riesgos o factores de riesgo, deberíamos tener muy claro cuáles son esos factores de riesgo para las diferentes enfermedades crónicas y cómo podemos intervenir o actuar. Y el lugar y el escenario de las comunidades en el país es justamente el escenario ideal para que desde un enfoque de atención primaria de la salud podamos obtener resultados trascendentes e importantes en enfermedades crónicas. El 50% inferior es la disponibilidad de profesionales de la salud en el Perú respecto a lo registrado en países de ingresos medios y altos. Esto es importante. Recientemente se comunicó que hay una brecha de aproximadamente 15.000 especialistas en el Perú, y esto es algo alarmante porque tenemos que trabajar todos y, por supuesto, las respuestas que se dan desde las organizaciones como ASPEFAM. El 40% del gasto en salud en el Perú es financiado con gasto de bolsillo. Eso ha ido cambiando en los últimos años y el doble de lo registrado en los países que han alcanzado la cobertura universal, ¿no? Bueno, también 17 niños mueren por cada 100 recién nacidos, el doble de lo registrado en Chile, Uruguay y Costa Rica. Y el tema de la desnutrición, 4 veces superior la tasa de desnutrición crónica en las regiones más pobres del país respecto a las regiones con mayores recursos, ¿no? Para darnos una idea en números, eh, algunos retos para la salud pública, ¿no? Cada 2 segundos una persona muere prematuramente de una enfermedad no transmisible, enfermedad crónica no transmisible. 85% de las muertes prematuras ocurren en los países de medio y bajos ingresos. Le hace Perú, países de Latinoamérica. Los países de bajo y medianos ingresos están estimados que sobrepasan un gasto de 500 billones por año, ¿sí?, en pérdidas económicas debido a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y se dice que cada $1 que se invierta, ¿sí?, en prevenir o en mejorar las intervenciones de las enfermedades crónicas en estos países de bajos y medianos ingresos, cada vez que el gobierno, las organizaciones, la sociedad invierte $1, esto puede generar al menos $7 eh, para mejorar o incrementar el desarrollo económico o para reducir los costos en cuidados de salud hasta el 2030. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Cómo repercute finalmente? Por eso es que las enfermedades crónicas no transmisibles es un tema crucial en salud pública. Cuando comparamos las enfermedades comunicables con las no comunicables, vamos a encontrar que las no comunicables o las crónicas no comunicables son de inicio gradual. Es por eso que muchas veces la persona que está con factores de riesgo no ve las consecuencias, pero años más tarde va a ver las complicaciones, daño de órgano blanco, mortalidad, discapacidad, muerte prematura. Es de inicio gradual en relación a inicio repentino de las enfermedades comunicables. En general, las enfermedades infecciosas son de causa única
y las causas de las enfermedades no comunicables son multifactoriales o múltiples causas. En general tienen una historia natural larga, que se da en años o en décadas. El tratamiento es prolongado, sino de por vida muchas veces. El cuidado, predomina el cuidado multidisciplinario, requiere un seguimiento prolongado y la calidad de vida después del tratamiento puede verse afectada. Entonces, fíjense entonces todos los ítems y las diferencias entre lo que es una enfermedad no comunicable o crónica, no comunicable, en relación a las enfermedades infecciosas o comunicables. Un punto importante que se ha ido viendo en los últimos años es que la inflamación crónica juega un rol fundamental en la aparición de obesidad. Hay una metainflamación sistémica, subclínica. La diabetes tipo 2 hay una metainflamación crónica. La enfermedad cardiovascular, igual que el endotelio y los vasos sanguíneos, se afectan. El cáncer, hay una inflamación crónica. Depresión, ansiedad, Alzheimer, se acompañan con inflamación crónica. Ahora, la inflamación crónica sabemos de que tiene que ver con disbiosis del microbioma, que es un tema actual muy importante, y esto tiene que ver con los hábitos de las personas, tiene que ver con mecanismos como el estrés oxidativo, el daño celular, la injuria celular, pero las verdaderas raíces de estos mecanismos para llevar a las enfermedades crónicas están justamente en la dieta poco saludable, el estilo de vida sedentario, medicamentos de alto riesgo, estrés no controlado. Fíjense entonces cómo eh, es fundamental ver que las enfermedades crónicas a través de diversos mecanismos, pero las verdaderas raíces están relacionadas con los hábitos y el estilo de vida de las personas, ¿no? Entonces, Harvard liberó, por ejemplo, los 4 alimentos más proinflamatorios, y ahí ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda, y esto nos lleva justamente a eh, comentar que las enfermedades crónicas tienen raíces comunes, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, que el síndrome metabólico tiene ciertos factores de riesgo, ¿no? Aumento de triglicéridos, inflamación, disminución de HDL, estrés oxidativo, adiposidad abdominal, estado protrombótico, aumento de la glucosa sanguínea, insulinoresistencia, hipertensión. Todo esto, junto con drogas y tóxicos ambientales, alteraciones de la respuesta, toxicidad, todo eso da como consecuencia enfermedades asociadas. Y ahí encontramos entonces el hígado graso, no alcohólico, el stroke, diabetes mellitus tipo 2, cardiovascular, cáncer, enfermedades pulmonares. Y fíjense que vamos a encontrar que la insulinoresistencia parece ser una de las vías comunes iniciales a todo este tipo de patologías, ¿no? Y por supuesto, se acompaña de insulinoresistencia, hiperglucemia, hiperinsulinemia, aumento del factor eh, insulínico LAI tipo 1, tipo 2, y eso también es un promotor de la proliferación celular. Lo que vemos entonces es que las verdaderas raíces de muchas de las enfermedades crónicas están en las pequeñas decisiones como es la inactividad física, sedentarismo, estrés descontrolado, sin estrategias para control o reducción del estrés, el abuso del alcohol, el sueño inadecuado. Hoy es una de las raíces muy importantes que está en constante estudio e investigación, dieta no saludable, tabaco. Pareciera ser que la vía inicial común para las enfermedades crónicas es la insulinoresistencia, y entonces eso es uno de los artículos que se publicó justamente diciendo que la resistencia a la insulina es la piedra angular de una teoría unificadora de las enfermedades crónicas. Se habla de las 6 eras de la salud pública. En la prestigiosa revista del American Journal of Public Health se habla justamente de las 6 eras de la salud pública, ¿no? Que ya son bien conocidas, desde promoción de la salud, control del miasma, control del contagio, medicina preventiva, atención primaria de la salud, promoción de la salud, pero a partir del año 2000 surge la 7ª era de la salud pública, que se conoce como lifestyle medicine. Y este es uno de los enfoques que está revolucionando los sistemas de salud a nivel mundial y que da una respuesta importante que contribuye. Y el desafío es cómo integramos los pilares y las competencias prácticas de Lifestyle Medicine en la práctica médica cotidiana, ¿no? Cuando miramos entonces cuál es el nivel de evidencia de Lifestyle Medicine, cuando ustedes buscan en PubMed o en la National Library of Medicine, van a encontrar más de 53.000 artículos en revistas indexadas, ¿no? O sea que el cuerpo de evidencia científica de lo que estamos hablando en enfermedades crónicas, pues es enorme, a tal punto que llevó a que el Colegio Americano, la AMA, American Medical Associations,
autorizara la creación del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida. Si queremos solamente ver medicina de estilo de vida y tratamiento, hay 39.000 artículos que hablan sobre intervenciones de medicina del estilo de vida. Y si queremos ver también, por supuesto, el tema de clinical trials, vamos a encontrar que hay más de 8.000 clinical trials en relación a este tema de lifestyle medicine. Entonces, diversos mecanismos están subyacentes a las enfermedades crónicas, la inflamación subclínica o metainflamación, la glicosilación de productos avanzados, también llamado ACE, la lipotoxicidad, la liberación de hormonas como la lectina y la adiponectina vinculadas con el tejido graso, la producción de biomarcadores como la angiogénesis, entre otros, el microbioma que ya hemos mencionado recientemente. Esto hace de que actualmente incluso hayan ya revistas especializadas a nivel mundial que abordan estos temas de como cardio-oncología o cambios metabólicos comunes a las enfermedades crónicas. El Colegio o la Sociedad Europea de Lifestyle Medicine habla de 8 pilares fundamentales. Y qué interesante sería que podamos desarrollar un programa de intervención en el SERUNS en los próximos años de manera organizada, sistemática, en la que podamos mostrar resultados prácticos e interesantes, ¿no? Nutrición adecuada. La nutrición hoy es clave en la génesis, el desarrollo, la recuperación, la rehabilitación de las enfermedades, la actividad física como tratamiento y como prevención, la higiene del sueño, la salud mental, que es clave y es crucial, no solamente para la población, sino también para los jóvenes médicos, los serumistas y para el personal de salud en general, las sustancias tóxicas que deben ser evitadas, la salud sexual, que es muy importante. Este tema que se da poca importancia y que cada vez adquiere mayor envergadura, que es la conectividad social, las relaciones sociales, ¿no? El entorno social también tiene que ver como un factor para el desarrollo de enfermedades crónicas y, por supuesto, la polución ambiental o la contaminación en las ciudades, ¿no? Desde el año 2014 venimos trabajando con este tema de este último eslabón de salud pública, que es justamente medicina de estilo de vida en Latinoamérica, y trabajando con diversos temas, con el Colegio de Médicos en el Cusco recientemente, el rol de la medicina de estilo de vida en la diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? Existe, como ya mencioné, una cantidad de evidencia que habla sobre los efectos a largo plazo. Ya no solamente es a 6 meses, a un año, sino hoy los estudios son a 10 años o más. Este, por ejemplo, es el efecto a largo plazo de intervenciones del estilo de vida intensivas en factores de riesgo cardiometabólicos y complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes en un estudio de Real World Data, ¿no? Real World Clinical Practice, un estudio longitudinal de 10 años de seguimiento, en el que muestra básicamente los beneficios de las intervenciones con este tema de medicina del estilo de vida. Es un artículo que desarrollamos hace 3, 4 años. Justamente desarrollamos este instrumento que es para evaluar el estilo de vida en estudiantes de medicina, ¿no? Esto está publicado en PubMed y está publicado en Scopus y ya hay actualmente más de 20 estudios desarrollados con este instrumento a nivel nacional e internacional, ¿no? Esta es la dieta DASH, la Dietary Approach to Stop Hypertension, mecanismos potenciales de acción contra los factores de riesgo del síndrome metabólico. Este es un trabajo muy interesante que está publicado en la revista Nutrition Research Reviews, donde muestra justamente la evidencia en relación a la dieta y el control de la presión arterial, que es una cosa frecuente que ustedes van a ver en el serum. La diabetes y la prediabetes constituyen hoy una explosión, una epidemia a nivel mundial. Entonces, disminuir 7% del peso en los prediabéticos aporta y reduce la transición a diabetes, evita la transición a la diabetes, control del peso. Si logramos que en 3 o 4 meses el paciente pueda reducir 7% de su peso inicial, hay evidencia con grados de nivel A, ¿no es cierto? Ahí está, el grado de evidencia es A, que la intervención en el peso puede retrasar la progresión a diabetes. Una dieta saludable baja en calorías, ahí está, 150 minutos de ejercicio a la semana, aeróbico, y ofrecer programas de estilo de vida para diabetes, ¿no? Se usó un estudio comparativo con metformina y se vio que las intervenciones del estilo de vida en este tipo de pacientes fue superior al uso de medicamentos, ¿no?
Aquí tenemos un trabajo justamente de síndrome metabólico y riesgo de diabetes mellitus que fue publicada en la revista cubana de medicina militar, aportando, por supuesto, nivel de evidencia, ¿no? Nivel de evidencia en relación a población latinoamericana, población peruana. Este trabajo lo hicimos con un tesista, con un interno, serumista y ahora ya es médico. Justamente, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados, los factores de riesgo del estilo de vida asociados con el stroke en pacientes con diabetes tipo 2, un estudio de casos y controles, ¿no? Ahí está publicado esto en Scopus. Y concluimos que los factores de riesgo asociados con el desarrollo de stroke en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 fueron la edad avanzada, arriba de 60 años, la inflamación crónica, en este caso medida con proteína C reactiva, el control metabólico inadecuado, medido con niveles de hemoglobina y de hemoglobina glicosilada, y sobre todo, de manera más importante, la hipertensión. La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para que un paciente con diabetes aumente su riesgo para desarrollar stroke o ACV, ¿no? Estos factores que acabo de mencionar están directamente relacionados al estilo de vida, enfatizando la importancia de promover un manejo adecuado en esta población. Y ustedes van a tener la oportunidad de tener enfrente personas con prediabetes, glucosas entre 100 y 125, que aún no son diabéticos y que podemos evitar la transición o el paso a la diabetes, reduciendo una cantidad de indicadores de salud fundamental, ¿no? Más recientemente también el tema de demencia, el tema de Alzheimer, el tema de alteración cognitiva, cognitiva en la persona adulta, tiene que ver mucho con el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, el sueño, entre otros, ¿no? Factores de riesgo para la demencia: consumo de grasas saturadas, sedentarismo, personas introvertidas o que viven solas, exceso o déficit de sueño. Los factores protectores son la dieta mediterránea, que en este caso debemos contextualizarla a la realidad peruana. Nuestro país es rico en temas de gastronomía y productos nutricionales de alto valor. Consumo de ácidos grasos, en este caso poliinsaturados, realizar actividad física, una vida social activa es muy importante, estimulación cognitiva, ¿no? Aprender un segundo idioma, tocar un instrumento, leer un libro, etcétera, forzar al cerebro para evitar el tema de la demencia, la disminución de la capacidad cognitiva, educación reglada, entre otros. Entonces, justamente en la revista American Journal of Preventive Medicine se sacó la resolución 959, ¿no? Acá dice de que la educación en medicina del estilo de vida y sus determinantes sociales en salud deben ser incentivados y promovidos en el pregrado, en el grado y en educación médica continua. Fíjense, esto salió publicado ya en el 2017-2018 por el Colegio Americano, American Medical Associations, y por el Colegio de Medicina Preventiva, American College of Preventive Medicine, ¿no? Qué importante trabajar en estos factores que son costo efectivos y que pueden cambiar la evolución de los pacientes. Voy a ir un poquito más rápido. Vamos a mirar ahora el panorama del Perú, que ustedes lo conocen bien, en cuanto a presión arterial. El 17.2 de personas de 15 y más años de edad presentó presión arterial alta, ¿no? Esa es la prevalencia, ¿no? 17.2. 12.8 fueron mujeres, los hombres fueron más afectados con 21.8. En el área urbana fue mayor que en el área rural. El área rural parece que está protegida por una cantidad de factores, ¿no es cierto? Menos contaminación, menos estrés, menos polución, más actividad física, probablemente comida más saludable, entre otras cosas, ¿no? Y aquí está por regiones: costa, sierra y selva. La presión arterial es uno de los motivos de consulta cotidianos en el SERUM, ¿sí? En atención primaria de la salud, en las postas, en los centros de salud. Y esto es una realidad. Aquí vemos cómo está la prevalencia. El Callao reporta una de las prevalencias más altas, Lima, Piura, Arequipa, Ica, Tumbes, La Libertad, y ahí están. Así que ustedes ya saben a qué centro van a ir, y van a tener tasas de prevalencia de hipertensión considerables, y van a tener pacientes todos los días, y van a poder hacer intervenciones en esas personas y cambiarles la vida si fuera necesario, ¿no? Muy bien, según el diagnóstico, el 9.8 de las personas de 15 y más años fue diagnosticada con hipertensión arterial por un médico, y las mujeres fueron más afectadas que los hombres, ¿no? Ahí está el diagnóstico hecho por un médico. Aquí está, según regiones, otra vez, costa, sierra y selva. Nacional es 9.8, presión arterial con diagnóstico de hipertensión según región.
Y aquí lo que estamos viendo es justamente esa prevalencia, ¿no? Esa prevalencia de manera general, ¿sí? De manera general de la presión arterial en relación a nuestro país. Y esto es el mapa que les mostraba antes, el mapa departamento por departamento, donde vemos las tasas de prevalencia de la hipertensión que ustedes pueden consultar sin ningún problema. Otro tema que constituye una prioridad y es una alarma en los costos para los ministerios de salud y para los gobiernos, para los tomadores de decisiones, es la diabetes, ¿no? El 4.9 de personas de 15 a más años fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida. Las mujeres 5.4 y los hombres 4.5, ¿no? Y aquí está, la costa tiene la tasa más alta, 5.8, la sierra 3.3 y la selva 4.0. De ahí están entonces los datos para que podamos revisar, ¿no? Ok, el 64% de los diabéticos dice que lleva tratamiento médico en los últimos 12 meses y tiene más frecuencia la mujer que el hombre en ese tipo de tratamiento, ¿no? Y aquí está distribuido por regiones. 64.4% de los diabéticos parece que reciben su tratamiento médico o con medicamentos. En cuanto al tabaquismo, el tabaquismo es otro de los factores relacionados directamente con las enfermedades crónicas, ¿sí? Y ustedes saben ya el efecto del tabaquismo a nivel respiratorio, a nivel del envejecimiento, a nivel del cáncer del labio, lengua, laringe, tráquea, pulmón, esófago, páncreas, riñón, etcétera, ¿no? Vejiga. Y ahí tenemos los datos en relación al tabaquismo, ¿no? Aquí está el tabaquismo según las regiones, costa, sierra, selva. Y aquí vemos el consumo de cigarrillos, ¿no? Empezó a fumar diariamente a los 22.5 años. Aquí está el promedio, ¿no? Y los hombres iniciaron el consumo diario a mayor edad que las mujeres. Ahí está, en áreas urbanas, 22 años, en áreas rurales, 26.1 años, ¿no? El consumo de alcohol tiene cifras parecidas, es un poco más alarmante. El 92% de la población de 15 y más años de edad consumió alguna bebida alcohólica alguna vez en su vida. 89.4 las mujeres y 94.9 los hombres, ¿no? Y cuando vemos el consumo de frutas y verduras, en la primera parte el consumo de frutas entera o en trozos, 4.5 días a la semana en promedio, respondieron 4.8 días las mujeres, 4.1 días los hombres. El consumo de ensaladas o verduras, 3.4 días y 3.2 en hombres y en mujeres. Ahí está en áreas rurales y en áreas urbanas. El promedio de porciones de fruta por las personas de 15 y más años de edad fue de 2 porciones. Este es el promedio, 2 porciones. Recordemos que la OMS dice que se deben consumir 5 porciones de frutas y verduras por día, al menos 5 días o todos los días de la semana. Cuando vemos esto, el programa nacional dice de que el promedio es 2 porciones a nivel nacional, no las 5 que se está pidiendo, ¿no? Y consumió al menos 5 porciones de frutas y verduras, fíjense, no llegamos al 11,3 en las mujeres, 9,7 en los hombres, el promedio está alrededor del 10%. ¿Qué significa esto? De cada 10 peruanos, uno come 5 frutas de porciones de frutas y verduras por día y 9 peruanos no están consumiendo, el 90% no consume el número suficiente de frutas y verduras para el efecto protector en las enfermedades crónicas. Miren, la selva consume el 9.8, la sierra el 6.5 y la costa consume un poquito más, 12.2. Probablemente la información y la búsqueda de un estilo de vida saludable. La otra epidemia que vemos en las enfermedades crónicas son el sobrepeso y la obesidad. Ahí vemos las tasas, 35.6 en las mujeres, 38.2 en el hombre, diferente en la región urbana y en la región rural. Ese es el mapa de distribución de sobrepeso. Esta es la obesidad, 30% en las mujeres, 21.4 en los hombres, más en la área urbana que en la rural. Y este es el mapa de obesidad. Y si miramos aquí, este es un grupo de pacientes con cáncer de mama que tuvimos la oportunidad de diagnosticar y tratar y que participaran de un proyecto de investigación, de un protocolo multicéntrico internacional. Y si miran con atención, la gran mayoría de ellas va a tener sobrepeso y obesidad. En este estudio demostramos que la obesidad en las mujeres triplican el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? El exceso de peso junto, es decir, sobrepeso más obesidad, nos dan las cifras alarmantes de 65.6% en las mujeres y casi 60% en los hombres. A este ritmo, lógicamente, los gastos en salud, en obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, pues es enorme, es imprevisible y prácticamente no alcanzaría
prácticamente todo el presupuesto que se cuenta del Ministerio de Salud para solamente tratar adecuadamente a todos los pacientes con obesidad y diabetes a nivel nacional. También hay comorbilidades, como ya mencionamos. Aquí están las comorbilidades, los factores más importantes que se encontró. Si la primaria, secundaria, el nivel de educación, el quintil de riqueza, por supuesto, tiene mucho que ver con el tema de las comorbilidades. Otro tema reciente es la violencia física de la pareja, que está en aumento, 4,7 en mujeres, 3,2 en hombres. El mensaje es, las enfermedades crónicas no transmisibles o no comunicables, disease, es la epidemia invisible. La epidemia invisible. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de diagnosticar pacientes, tratar pacientes, seguir pacientes, pero fíjense la imagen que vemos acá. Uno se pregunta muchas veces para qué tratamos a la población cuando llega al hospital, ¿sí? La población enferma llega al hospital y después que de unos días hospitalizado, devolverla luego a las condiciones de vida que la enferman, ¿sí? El medio ambiente, los factores de riesgo, contaminación, agua no saludable, etcétera. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Que la salud, desde el punto de vista de salud pública, es integral y abarca diversos factores, ¿no? ¿Cuáles son esos verdaderos retos? Bueno, los verdaderos retos que tenemos que aprender todos es compromiso, capacitación, coordinación, comunicación y cumplimiento, ¿sí? Ahora ustedes, como ya médicos, ya titulados, que ahora van a su serum, estas 5C me parece muy importante, aún desde el tema de salud pública. Compromiso, compromiso con el país, compromiso con la sociedad. Cada uno hizo un juramento, ¿no? De contribuir, a ayudar y trabajar para mejorar la salud de las personas, de la población. Capacitación continua, esto es importante, debemos continuar toda la vida médica y toda la vida profesional aprendiendo. Coordinación, el trabajo en equipo es fundamental, saber comunicarse adecuadamente y cumplir nuestras responsabilidades. El 70% de la carga de enfermedad es por enfermedades crónicas. Cada diagnóstico médico de un paciente con enfermedad crónica significa automáticamente un pagaré, es decir, es una hipoteca para el país. Un pagaré que por el resto de la vida de la persona alguien lo tendrá que pagar. El paciente, su familia, la empresa, la institución, los impuestos que pagamos todos los que trabajamos, la sociedad, el gobierno. Entonces, es un verdadero tema de salud pública. Sabemos que hay causas de estas causas de mortalidad, que son las subyacentes y que son las que debiéramos atender y modificar. Muchas veces solamente queremos atender las consecuencias, pero tenemos que trabajar de una manera holística, integral y focalizarnos también en hacer educación para la salud. Cada paciente que llega para un diagnóstico y un tratamiento, debemos aprovechar la oportunidad para poder hacer educación para la salud y también investigar sus factores de riesgo y trabajar para modificar sus estilos de vida, ¿no? La cadena causal, muy conocida, están los determinantes, están las condiciones, están las alteraciones y está la morbimortalidad, ¿sí? Este es uno de los mecanismos conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inactividad física, el sedentarismo, que es muy común ahora, y ojo con los médicos, ¿sí? Que pasan horas y horas frente a las pantallas, frente a la computadora, frente a los dispositivos. La inactividad física en el tiempo provoca descalcificación, obesidad, estrés. Esto genera infiltración grasa, hipercolesterolemia, alteración hormonal, sobrecarga cardíaca. ¿Y eso va a llevar a qué? A lo que no queremos que llegue al hospital después. El infarto, el paciente hipertenso complicado, con daño renal, con daño de la retina, arteriosclerosis, trastornos psicológicos, hipotrofia. Entonces, fíjense qué importante es este modelo de anticipación de la cadena causal. En México y en el mundo, México tiene la distinción de haber sido uno de los países con mayor sobrepeso y obesidad, mayor consumo de bebidas azucaradas. Ahora Chile ya le sacó ese puesto. Chile ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial, fíjense. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Uso de alcohol, obesidad, dieta inadecuada, inactividad física, presión alta, tabaco, glucosa elevada, colesterol, sexo sin protección. Y eso trae una cantidad de problemas. ¿Cuáles? Cirrosis, lesiones accidentales o intencionales, problemas de salud mental, cardiopatía isquémica y todo lo que está acá que ustedes lo conocen perfectamente como consecuencia. Los modelos internacionales dedican 5 o 10% a lo preventivo y 90% a lo curativo. Nuestro país no llega a ese 10% en lo preventivo. Pero tanto lo preventivo como lo curativo, la gran mayoría se va para personal médico y de salud, médico y de salud. Y poco se hace en recursos de innovación. Fíjense qué importante, ¿no?
La reflexión es entonces, hay un desbalance, hay una sobredemanda y oferta de intervenciones curativas, que hay que tenerlas, pero no es la solución de fondo. Hay una pobre demanda y oferta de intervenciones preventivas y de promoción de la salud, que tenemos que trabajar en ese sentido. Hay una sobrecarga en el personal médico, hay una inexistencia o escasez y falta de profesionalización del personal no médico en materia de promoción y prevención, y ahí tenemos que trabajar, ¿no? No queremos solamente que el paciente con obesidad, con comorbilidades, con EPOC, con infarto llegue a la emergencia y se le aplique todo lo que ya sabemos, sino que necesitamos hacer un poco más por las personas. Es urgente hacer un cambio. El modelo como está no es sostenible y estoy seguro que podemos hacerlo mejor. Cuando empezamos la carrera de medicina era para ayudar a las personas de manera real, ¿no? Tenemos que trabajar en ese sentido. Esta es la carga de la enfermedad. Fíjense cuál es la carga de enfermedad para el año 2019. Años de vida con discapacidad, 56%. Años de vida perdido, 44%. ¿Y cómo se distribuye esto? Y los a visa, que son años de vida saludables perdidos, ¿no? Tenemos ahí en hombres y en mujeres cómo se divide. Y por supuesto ahí están las enfermedades transmisibles, maternas perinatales, que son el 18%, es 1 millón de a visa, años de vida saludable perdidos. Enfermedades no transmisibles, 4.103.399 de a visa. Y accidentes y lesiones, 608. O sea, 5.801.550 años de vida saludable perdidos esto, en ese año por este tema de las enfermedades no transmisibles. Y ya sabemos que las enfermedades no transmisibles son las que representan el primer lugar en las enfermedades cardiovasculares, tejido conectivo, tumores malignos, son los que ocupan los primeros puestos. Y tenemos que en las personas de 60 años a más, las cardiovasculares y los tumores malignos son los que ocupan justamente los primeros lugares, ¿no? La diabetes mellitus ocupa el primer lugar cuando estamos en la población de 45 a 59 años. Fíjense cómo la diabetes ha desplazado y ha escalado a lugares realmente importantes. Vemos aquí cómo ha ido aumentando el porcentaje de años de vida saludable perdidos del 2004 al 2019, llegando al 22.5%, que es la cifra actual, ¿no? Conclusiones: el Perú aún mantiene un perfil de doble carga de enfermedad, tanto por enfermedades transmisibles como no transmisibles. Para el año 2019 se estimó en 5 millones años de vida saludables perdidos, a una razón de 180.6 por 1.000 habitantes, ¿no? Y las enfermedades crónicas, ¿cuánto representan? El 70.7%. El 70% está dado por las enfermedades crónicas. Necesitamos trabajar en programas de acción, en políticas públicas, en epidemiología, en promoción de la salud, por supuesto. Los determinantes sociales y socioeconómicos son fundamentales. El concepto es que modificando los determinantes mejoramos la salud de la población, ¿no? Hay una cantidad de evidencia al respecto que tenemos que trabajar en modificar los factores, los determinantes sociales de la salud. Hay manejo de riesgos personales, desarrollo de competencias en salud, participación para la acción comunitaria, entornos saludables, tanto en el foco individual como en el foco poblacional. Las unidades y el sitio de entrega de esto tiene que ser en los hospitales y en los centros de salud. Ustedes van a estar mayoritariamente en los centros de salud y es muy importante que justamente reafirmen que estas unidades de atención a la salud sean realmente de salud y no solamente de enfermedad, ¿no? Tenemos que trabajar en salud con la población, salir, ir a trabajar en las comunidades, con los clubes, con las organizaciones, con los delegados, con los líderes. Esto es fundamental, trabajar en lo que es promoción de la salud. Los objetivos del 2030 así lo mencionan, que hay que reducir la muerte prematura en un 70%, eso es lo que está escrito, y tenemos que trabajar, por supuesto, en estos determinantes sociales de la salud. La biología humana, el entorno, el sistema de salud, el estilo de vida tiene que ver con todo esto. Como ya les dije, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades pulmonares, diabetes y la enfermedad de Alzheimer, como vemos aquí, ¿no? Este es el modelo de enfoque de curso de vida. Voy a pasar. La semana pasada publicamos este artículo en una revista Q1, que es justamente de la serie Springer, que es proporción de casos de cáncer y muertes atribuibles eh, para factores de riesgo potencialmente modificables en Perú, ¿no? Casos de cáncer y muertes por cáncer atribuibles justamente a estos factores. La conclusión de esto es que el 38.5% de los casos de cáncer y el 43.4% de las muertes relacionadas con cáncer en Perú
estaban vinculados a los factores de riesgo modificables en esta población. Los casos de cáncer más prevenibles y las muertes están relacionadas a infecciones oncogénicas, por ejemplo, BPH y Helicobacter pylori, pero también a tabaco y a obesidad, es decir, al estilo de vida de las personas, ¿no? Hemos desarrollado algunas experiencias que por el tiempo voy a pasarlas automáticamente, algunas experiencias que venimos desarrollando en los últimos años, los últimos 5 años, para contribuir justamente a este tema de salud pública, eh, tanto con publicaciones como con actividades y presentaciones de libros correspondientes. Agradezco nuevamente la amable invitación de ASPEFAN a través del doctor José Garay de la Red Nacional de Salud Pública y ha sido un gusto compartir con ustedes estos conceptos que puedan ser aplicados de manera práctica en el SERUM, en las comunidades en las que ustedes se encuentren muy pronto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, colocarla en la sección preguntas y respuestas en este momento. Doctor de la Cruz, ¿tiene usted una pregunta? ¿Puede darle lectura, por favor? ¿En qué parte está? En sección preguntas y respuestas. Vamos a ver por acá. Abajo, al costado de participantes. Para la mano, aplicaciones, pizarra. Entonces, no lo logro ver. Deme un minuto. Sí. O si me ayudan con la lectura, con gusto para responderla, ¿no? A ver, dice, doctor, buenas noches. En todo caso, si no hay nada estandarizado con la medicina de estilos de vida, cada iniciativa que se haga va a partir de nuestro criterio cuando estemos en el SERUM. Gracias por la pregunta, muy importante. Bueno, en relación a salud pública, medicina preventiva y medicina del estilo de vida, hay una cantidad de guías, hay una cantidad de recomendaciones, hay una cantidad de competencias, hay 15 competencias establecidas a nivel internacional y por supuesto sí hay lineamientos prácticos que están disponibles en todas las guías de las sociedades científicas a nivel mundial. Por ejemplo, para prediabetes, para cáncer, para obesidad, para hipertensión, todas las guías de las sociedades científicas más importantes del mundo incorporan las intervenciones en medicina del estilo de vida, ¿no? Lo que tenemos que hacer más bien es evaluar esas intervenciones, las que son accesibles, las que son prácticas, las que pueden ser contextualizadas a mi comunidad, al contexto socioeconómico de mi país, de la provincia, del distrito, de la comunidad, y de qué manera puedo aplicar esos conceptos de medicina del estilo de vida en mi comunidad o en mi población. Con gusto para aquellos que requieran mayor información al respecto está nuestro correo, por supuesto, y contacto para poder compartir con ustedes información adicional en relación a este tema. Doctor Garay, hay una segunda pregunta.
Segundo, estoy verificando acá. No tengo una pregunta aquí en el módulo de preguntas y respuestas. No veo tampoco otra pregunta en el chat. Claro, entiendo que Mm, usted acaba de ingresar. A ver, dice, ¿cómo se inicia un proyecto de mejora en la comunidad para poder mejorar esos determinantes que a la población enferma? Excelente pregunta, gracias por ese comentario. Bueno, hay diversas formas, ¿no? La observación en la comunidad es fundamental, el contacto con los líderes de la comunidad es fundamental, el acercarse a el representante, el delegado de la comunidad es muy importante, el tener información previa de lo que significa la evaluación de salud de la comunidad, del distrito, del departamento también es muy importante. Y entonces, con las cifras que hemos dado, tranquilamente alguien puede decir, quiero trabajar con hipertensión, o quiero trabajar con obesidad, o quiero trabajar con el tema de diabetes o de prediabetes. De esta forma, entonces, según la frecuencia de lo que se pueda ver, por ejemplo, se puede trabajar desde la posta del centro de salud con la escuela o el colegio más cercano, de tal forma de intervenir a los adolescentes o a los niños en estos temas de actividad física, sobrepeso, obesidad, eh, factores que influyan en hábitos saludables para esas personas, ¿no? Tengo entendido que todos ustedes han participado de lo que significa desarrollar un proyecto de investigación, un proyecto de iniciativa, de tal manera que se pueda documentar eh, los resultados, la intervención, se pueda hacer el diagnóstico del problema de la comunidad y tranquilamente eso puede ser posteriormente publicado como una evidencia, como una información importante, ¿no? De tal forma que para poder trabajar en estos temas de enfermedades crónicas en las comunidades, existe una gran cantidad de herramientas, existe una gran cantidad de elementos que pueden ser utilizados y que están disponibles también en diversas páginas web. Bien, tenemos otra pregunta que dice, para la toma de la presión arterial, ¿es mejor el digital o el manual? Gracias nuevamente por la pregunta. Bueno, en realidad eh, es mejor el que tengas, ¿no es cierto? En cada centro. Tener ya el instrumento es fundamental. En cuanto a precisión, lógicamente todos conocemos que el manual tiene mayor precisión. En cuanto a funcionalidad y rapidez, el automático es mucho más amigable, mucho más factible. Así que todo depende de lo que se disponga, de lo que se tenga a la mano, de la factibilidad, ¿sí? Ahora, para mediciones debe hacerse como ya está recomendado, con la persona en reposo, 15 minutos antes que no haya caminado, que no haya hecho actividad física, que no haya ingerido alimentos, que no haya fumado recientemente, etcétera, que esté en reposo y debe hacerse con el mismo instrumento que se utiliza, ya sea el manual o el automático, cualquiera de los que se tenga en el lugar de trabajo. Y entonces con ese mismo debe hacerse el seguimiento posterior para todos los pacientes, ¿no? Entonces, si hablamos de precisión, el manual es mucho más preciso en cuanto a milímetros de mercurio. Y si hablamos de rapidez, factibilidad, practicidad, los tensiómetros automáticos cumplen o dan esa ventaja o esa facilidad. Bien, esas son... Ah, ok, acá tenemos todavía algunos minutos para otra pregunta que acaba de ingresar. A ver, dice, ¿existe una especialidad de medicina preventiva en el Perú? Ahí no sé si mis colegas me pueden apoyar, no sé, doctor José Garay, quizás usted pueda responder esta pregunta. Salud pública, sí, pero como medicina preventiva en sí misma, ¿no? En realidad, es un detalle histórico. La medicina preventiva y salud pública es nuestra salud pública. En el año de 1935, el doctor Alberto Hurtado, profesor en ese entonces de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, regresó de los Estados Unidos trayendo una nueva corriente,
una corriente médica, ¿no? Que era la medicina preventiva y estaba asociada a la salud pública. Por eso es que la prueba fehaciente de lo que yo estoy diciendo está escrita en las paredes de San Marcos. Ustedes van a San Fernando y encuentran el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Eso viene desde esa época. En realidad, la especialidad de salud pública, de medicina preventiva y salud pública, es la salud pública, ¿no? No lo tenemos como una especialidad médica con residentado. Lo hacemos estudiando maestrías y doctorados, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, esto se adhiere a nuestra práctica especializada o general. Es decir, puede haber un médico general salubrista y dedicarse a la prevención. Puede haber un médico especialista, cardiólogo, por ejemplo, y ser salubrista y dedicarse a la prevención. O sea, en realidad, como bien lo dijo justamente el doctor Alberto Hurtado, se lo dijo en 1955, es deber de todo médico practicar la medicina preventiva. Cualquiera que sea, especialista, no especialista, ¿no? Entonces, en realidad la medicina preventiva resulta ser una especialidad transversal y a la vez un mandato, vamos a decirlo así, ético y profesional que todos tenemos que hacer, hoy más que nunca, ¿no? Si en algún momento necesitamos o no tener una especialidad de salud pública o medicina preventiva, eso quizás habrá que discutirlo, y ya les tocará seguramente a ustedes discutirlo en algún momento en este espacio académico, por supuesto, como ASPEFAM o el Colegio Médico, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Son todas las preguntas, doctor. Excelente. Bueno, entonces le agradecemos al doctor, eh, al doctor Johnny de la Cruz por su excelente exposición y por toda la información que nos ha dado. Muchas gracias por ello, Johnny. Realmente Gracias. siempre es un placer escucharte y aprender. Y Muchas ahora gracias. me complace en presentar a otro colega muy distinguido, el doctor Alfredo Chiappe. El doctor Alfredo Chiappe es médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ha sido ganador de la beca para investigación Northern Pacific Global Health del Fogarty Program 2018-2019, además del Departamento de Salud Global del Instituto Nacional de Salud, licenciado en psicología en los Estados Unidos con experticia en el abordaje clínico y psicoterapéutico del paciente con con infección de VIH-Sida, y una experiencia amplia liderando proyectos de investigación médica con manejo de equipos multidisciplinarios, actualmente docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. Muy buenas noches, doctor Alfredo Chiappe. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y estar esta noche con nosotros y sobre todo con nuestros jóvenes colegas que van a ir al CERUMS para poder hablarnos acerca de la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. Al final, al igual que nuestro colega Johnny de la Cruz, habrán algunas preguntas y le agradeceremos obviamente que quisiéramos contar con usted para también absolver alguna de estas dudas de nuestros colegas. Doctor Chiappe, muy buenas noches. Doctor Garay, muchas gracias. Yo muy contento de estar aquí el día de hoy y poder charlar un poquito acerca de enfermedades transmisibles. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Ya está. Ahí solamente les agradecería si me pueden confirmar que se puede ver mi proyección. Sí se ¿Sí? ve, ¿Se doctor. visualiza? Sí, Ya sí. está. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre las enfermedades transmisibles y el control de las mismas. Un tema bastante amplio, un tema también bastante importante, sobre todo no solamente en el SERUM, sino en todo lo que es el sector salud público nacional e internacional. Vamos a ver entonces algunos conceptos básicos en epidemiología, vamos a hablar de la epidemiología, de algunas enfermedades infecciosas, por lo menos las más representativas, he tratado de seleccionar algunas de ellas. Vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad, la tríada epidemiológica, repasar algunos conceptos clínicos básicos. De ahí vamos a ver algunos casos clínicos a manera de ejemplos. Vamos a hablar de enfermedades emergentes y emergentes y las medidas de control de las mismas. Entonces, la definición de epidemiología la optamos de la Organización Panamericana de la Salud, OMS,
Es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Les traigo el concepto teórico, ¿no es cierto? Pero tenemos algunos mitos o leyendas con respecto a las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, que las enfermedades transmisibles suelen ser agudas y las no transmisibles suelen ser las crónicas. No necesariamente eso es correcto, no necesariamente eso se ciña al pie de la letra, ¿correcto? Las enfermedades transmisibles tienen un agente etiológico infeccioso o biológico y las no transmisibles tienen un agente no biológico. Eso tampoco se cumple, ¿no? Hemos escuchado recientemente al doctor Johnny de la Cruz en su exposición cómo ha hablado de algunas enfermedades no transmisibles que se podrían ligar, o mejor dicho, que ya están más que confirmadas, que están ligadas a algunos agentes infecciosos y que controlando el agente infeccioso podríamos prevenir el desarrollo de la enfermedad no transmisible. Por ejemplo, tal es el caso del virus del papiloma humano, sobre todo los serotipos 16 y 18, muy ligados al cáncer de cuello uterino. La prevención en este caso consiste en inmunización, la inmunización oportuna, es casi una vacuna para prevenir el cáncer. Así como la vacuna, por ejemplo, como el virus de hepatitis B que podría desarrollar no solamente la fibrosis y finalmente cirrosis hepática, sino también el carcinoma hepatocelular. La vacuna contra el virus de hepatitis B resulta también un pilar fundamental para evitar el desarrollo de hepatocarcinoma, sobre todo en áreas endémicas o hiperendémicas de hepatitis B, como tienen ciertas regiones del Perú, por ejemplo, Ayacucho, ¿no? La úlcera péptica, el carcinoma gástrico, linkeadas de repente al Helicobacter pylori, y así podríamos comenzar a enumerar una serie de microorganismos eh, entre bacterias, virus y demás, que podrían estar ligados de alguna u otra manera a algún desarrollo de una enfermedad no transmisible, sacando a la regla de que las enfermedades no transmisibles no tienen un agente infeccioso detrás, no necesariamente. Muchas de ellas podrían estar muy vinculadas o desencadenadas a una patología infecciosa. Entonces, una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible. Muchas veces las enfermedades infecciosas lo hacen a través de reservorios, ¿no? Este reservorio puede ser una persona o podría ser tal vez un animal infectado, o lo pueden hacer indirectamente, ¿no? O sea, bien sea directamente del reservorio a la persona o indirectamente a través de huéspedes intermediarios o de naturaleza animal o vegetal o de repente un vector del medio ambiente inanimado, ¿no? Entonces, vemos que los vehículos de transmisión de las enfermedades transmisibles también son diversos. Bien pueden ser otros animales, bien pueden ser vegetales o bien también podrían ser vectores entre animados como los mosquitos o inanimados, ¿no? Vemos entonces que dentro de las enfermedades transmisibles tenemos un bagaje muy amplio, ¿no? Muy amplio, una cartera muy amplia de ejemplos, ¿no? Solamente por ponerles a ver alguno, ¿no? El virus HTLV, ¿no? El virus linfotrópico de células T humano, tanto el tipo 1 como el tipo 2, es un virus que podría estar vinculado a un sinnúmero de entidades que se asocian a este virus. Por ejemplo, dentro de las entidades, el desarrollo de una neoplasia, que es la leucemia del linfoma de células T del adulto. O también está muy ligado a formas muy agresivas de una parasitosis llamada estrongiloidiasis. Entonces podría estar vinculado las personas que tienen infección por este virus a algo que se llama síndrome de hiperinfección por Strongyloides stercoraris. O también se vincula a tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pulmonar. Entonces, hay mucha ligación entre este virus y el desarrollo de una serie de entidades. O, por ejemplo, en otras realidades, sobre todo el hemisferio norte, la Borrelia burgdorferi que se transmite a través de la garrapata. La garrapata, sobre todo el género Ixodes. La especie más frecuente es Scapularis, ¿no? Entonces, esta garrapata me transmite, pues, esta espiroqueta que me termina desencadenando la enfermedad de Lyme. También tenemos el VIH, ¿no? Que sabemos que una vez que ingresa en el individuo y que no es debidamente tratado, entonces comienza a causar una depresión del sistema inmunológico, haciendo a la persona susceptible de cualquier evento SIDA, tanto infeccioso como no infeccioso. Tenemos, por ejemplo, coccidios intestinales, ¿no? Ciclospora cayetanensis, que puede dar diarrea persistente, sobre todo en el inmunosuprimido, o diarreas autolimitadas en el inmunocompetente. Y así podríamos numerar una serie de entidades que se asocian a una determinada patología. Por ejemplo, el virus herpes humano tipo 6, que se le ha asociado a la roceola súbita, en realidad se ha asociado a varios tipos de enfermedades dermatológicas, o de repente el virus herpes humano tipo 8, que se asoció al sarcoma de Kaposi, cuya transmisión principalmente es por saliva, que se asocia al sarcoma de Kaposi en pacientes con infección VIH en estadio SIDA.
Entonces así tenemos un montón de ejemplos dentro de las enfermedades transmisibles. Veamos, por ejemplo, algunos de los datos epidemiológicos de algunas de las enfermedades transmisibles más saltantes. Recordando que el Perú, pues, tiene una amplia gama de enfermedades infecciosas. Es decir, no tenemos una región específica en donde una enfermedad infecciosa sea exclusiva, pero sí tenemos regiones donde algunas patologías infecciosas son más prevalentes. De hecho, el área de selva, por ejemplo, los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, pues concentran la gran cantidad de enfermedades, sobre todo de transmisión, las enfermedades metaxénicas, aquellas que se transmiten por mosquitos o por vectores, en este caso mosquitos, ¿no? Entonces tenemos así ejemplos tipo malaria, tipo dengue, tipo leishmania, ¿no? Bueno, antiguamente había una clasificación de la leishmaniasis, en donde se estipulaba que había una forma selvática y una forma andina, y a la forma selvática se le asociaba digamos, a la leishmania brasiliensis, y a la forma andina a la peruviana, ¿no? Hoy en día ya no es así, ¿no? La migración ha hecho de que tengamos formas brasiliensis en la sierra y peruviana en la selva. Entonces, la Leishmania también es una de las enfermedades endémicas que tenemos que considerar. Hacia el sur del país, por ejemplo, Tacna, Moquegua, Ica, Arequipa, sobre todo, ¿no? En la cuenca amazónica tenemos enfermedades Chagas. Entonces, en el Perú tenemos un concentrado de enfermedades infecciosas que la prevalencia varía según la región que estemos evaluando, y que también su distribución va a estar muy condicionada por determinantes sociales y medioambientales. Entonces, fenómenos tipo migraciones, fenómenos climáticos naturales. Ahora estamos con lo del Niño, y esto ha saltado pues un brote epidémico de dengue en áreas donde normalmente no había. Eso va también condicionar que nosotros eh, tomemos en cuenta alguna patología infecciosa dependiendo de la región donde nos encontremos. Somos un país endémico de tuberculosis, ¿no? ¿Cómo no hablar de tuberculosis? Dentro del total de casos de tuberculosis, estamos con una incidencia de casos por 100.000 habitantes entre 100 y 299, que nos da una posición o un posicionamiento medio, ¿no? Con respecto al resto del mundo. En realidad, de tuberculosis, dentro de Sudamérica, fuera de Brasil, somos una de las regiones con mayor prevalencia de tuberculosis. Por ejemplo, solamente para darles algunas cifras a nivel global, y vean cómo la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública global. Hacia el año 2019 hubieron 7.1 millón de casos reportados, ¿no? Hacia el 2020, 10 millones. Y hacia el fin del 2020 los reportes caen hacia 5.8 millones. Esto de acá es por el advenimiento de la pandemia COVID-19, que conlleva un subregistro, ¿no? De la data. No vayan a pensar que en realidad la tuberculosis descendió. En realidad lo que hubo es un subregistro de la misma. Y miren cómo la mortalidad es más acentuada en el paciente con infección por VIH, obviamente, ¿no? Que tiene más riesgo de adquirir tuberculosis, o mejor dicho, de desarrollar tuberculosis, al igual que tiene más riesgo de fallecer por la misma. Tuberculosis sigue siendo, miren, el total de causas de muertes en todo el mundo, miren estas datas hacia el 2019, ocupaba el 13º lugar, el 13º lugar. Todavía, mire, importante, si es que pueden ahí afinar la vista, como las infecciones respiratorias bajas todavía siguen siendo también un problema de salud pública global. Esta data, sobre todo procedente de países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Y si analizamos la data, en realidad ya no en total, sino de las 10 principales causas de muerte, pero solamente restringida en países de medianos o bajos ingresos, miren cómo la tuberculosis ocupa el 5.º lugar. Entonces sigue siendo un problema de salud pública importante, ¿no? Importante, sobre todo en países con carencias o con deficiencias en los sistemas de salud, en las medidas higiénico-sanitarias, en los determinantes socioculturales, etcétera, etcétera, con tasas de mortalidades de hasta 3.6 para el año 2018. Miren esta data un poco más este, reciente, para el año 2019, la tuberculosis ya ocupaba el 8.º lugar, y miren el puesto 6, el paludismo, la malaria, ¿no? Entonces, estas enfermedades transmisibles, paludismo, tuberculosis, dengue, etcétera, van a depender de una serie de determinantes adicionales al agente infeccioso o a la mera presencia del agente infeccioso. Y por ello es que se ligan también a pobreza, desnutrición, condiciones de hacinamiento, eh,
sistemas de salud aún por mejorar, carencias, etcétera, etcétera. Entonces, su representación dentro de todavía la lista de las enfermedades que causan muerte o que causan bastantes estragos a nivel mundial todavía sigue siendo dentro de los primeros lugares. Hoy en día tenemos, y esta data la presento hasta el 2018, porque hacia el 2000, fines del 2019, 2020, ya la data se comienza a alterar por la pandemia COVID-19. Miren cómo la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad por tuberculosis todavía seguía en ascenso, ¿no? Y hoy en día tenemos el problema de la tuberculosis multidrogo-resistente y extradrogo-resistente, que parece ser que también está en ascenso. Todas las regiones del mundo, tanto las Américas, África, Asia, Europa, etcétera, tuvieron una caída brusca en los reportes de tuberculosis, y esto, reitero, por la pandemia COVID-19, en donde el subregistro por la no notificación de casos se dio en todo el mundo, ¿no? El Perú, miren, hacia el año 2019, dentro de las Américas, ocupaba el segundo lugar de los países con más tuberculosis después de Brasil. Pero la proyección hacia el año 2025 es que tengamos un incremento post pandemia de tuberculosis. Eso es lo que realmente está sucediendo en los hospitales, en los centros de salud. Y una vez que ha pasado la pandemia, tenemos un rebrote o un ascenso nuevamente en la incidencia de casos, el cual va a ser bastante importante, ¿no? Y que luego va a descender para tratar de estabilizarse nuevamente. Esto miren cómo va a suceder en todas las realidades, pero cuya meseta no va a volver al basal previo a la pandemia, ¿no? Entonces la tuberculosis sigue siendo y seguirá siendo aún un problema de salud pública importante. Bueno, cuando hablamos de malaria, el Perú ocupa el sexto lugar en casos de malaria, ¿no? En frecuencia de casos de malaria. Y todavía tenemos, acorde a la data, tenemos principalmente Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum como los más frecuentes, o como las especies de Plasmodium más frecuentes, que va acorde a las cifras reportadas en el mundo, en realidad, ¿no? Tenemos Plasmodium vivax es el parásito, es la especie del parásito más frecuente en el mundo entero, y también lo es en el Perú. A todos aquellos que vayan a hacer serums en la selva, por ejemplo, se van a topar bastante con Plasmodium vivax. Y Plasmodium falciparum, pues, si bien no es tan frecuente, es el segundo en frecuencia. Aquí es importante también saber identificar a un paciente con malaria con Plasmodium falciparum, porque Plasmodium falciparum podría dar las formas graves de la misma, ¿no? Miren, hacia el año 2018, igual, cifras prepandemia, esas son las cifras más cercanas. Plasmodium malariae también hay en el Perú, pero es sumamente raro, ¿no? A veces se reporta solamente un caso por año, ¿no? Y obviamente las regiones donde más se concentran los casos de malaria son en las regiones de selva, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, las regiones que ahí ven. Dato importante acerca de la malaria. En realidad, los mayores estragos de malaria y las formas más severas de malaria, o las formas graves de malaria, sobre todo se ven en niños. No quiere decir que un adulto no pueda tenerla, ojo, ¿no? Claro que sí, pero se ve mucho más frecuente en niños, sobre todo los casos de malaria cerebral. Miren cómo la tasa por 100.000 habitantes es de 10,27, pero sobre todo en el grupo etario de 0 a 11 años, ¿no? En contraposición con el resto eh, de rangos de edad que están ahí mostrados. COVID-19 todavía sigue siendo un importante problema de salud pública. Felizmente, con el advenimiento de las vacunas, pues esto se ha reducido de forma sustancial, y los casos que se presentan pues ya no son tan agresivos, salvo excepciones muy puntuales, lo cual ha podido hacernos sobrellevar más la pandemia, ¿no? Pero miren, las Américas tuvo uno de los casos, o tuvo una de las incidencias más altas de COVID-19 a lo largo de toda la pandemia, y al igual que las tasas de mortalidad, ¿no? Pero en realidad la región de las Américas fue una de las regiones con más estragos, no solamente en incidencia, sino también en mortalidad y letalidad de COVID-19. Y ahora pues tenemos el problema de las subvariantes, ¿no? Sabemos que los virus mutan, y que cada mutación es como tener un agente infeccioso nuevo que circula sobre una población determinada. Entonces, con cada subvariante hay posibilidad de nuevamente enfermar y nuevamente tener una tasa de transmisión alta, etcétera, etcétera. Entonces, ahora los estudios y los procesos diagnósticos tratan de ser más finos, identificando los serotipos, al igual que las vacunas, que tratan de prevenir, sobre todo anticipándose a las mutaciones, para poder estar un paso adelante con la enfermedad o con la infección, ¿no? Miren que estas fueron las cifras publicadas por este es como un dash, como
plataforma que tuvo hasta esta fecha, ¿no? Hasta el 10 de marzo del 2023, ahí cerró, publicada por la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Entonces, miren el total de casos que se llevó a tener por COVID-19, ¿no? Una barbaridad. 676 millones, 609.951, ¿no? En la historia, pues esto es un dato que los va a acompañar para siempre, ¿no? Y más penoso aún, la cantidad de fallecidos, ¿no? Que supera los 6 millones, casi 7 millones de personas. El Perú, pues, no fue la excepción, ¿no? Tuvimos más de 4 millones, casi 4,5 millones de casos y 219.539 fallecidos, ¿no? Una de las tasas de letalidad más altas, en realidad, a nivel global. Ahora estamos con el problema del dengue, ¿no? Eh, Tenemos dengue por todos lados, tenemos dengue donde antes no había, tenemos dengue en la ciudad, tenemos dengue en La Molina, aunque el vector siempre estuvo en La Molina, ¿no? Pero tenemos más casos reportados de dengue en La Molina, San Juan del Lurigancho, Villa María, las zonas de Pachacamac, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué está sucediendo eso? Porque el clima ha cambiado rotundamente a través de los fenómenos naturales, a través de los cambios climáticos. Entonces tenemos en zonas de ciudad, tenemos climas tropicales. Y si tenemos climas tropicales, pues empezaremos a ver enfermedades tropicales. Miren solamente para que vean cómo la incidencia ha cambiado. Esto es en global para este año 2024. Esta es a la semana 15, ¿no? Epidemiológica, obviamente, ¿no? La data más viable sería hasta el año 2023, pero miren cómo hasta la semana 15, semana epidemiológica 15 del presente año, tenemos una incidencia por 100.000 habitantes de 455, ¿no? Cosa que está totalmente desbordada comparado a años previos. Y está acá, miren, solamente para que vean esta cifra, ¿no? Comparando una de las regiones donde más dengue había de forma endémica, por ejemplo, Loreto, que usualmente tenía hacia el año 2018 1.833 casos anuales, pues ha superado ahora, hasta, pues ha superado ahora a 3.186, casi ha doblado, ¿no? Casi ha doblado, ¿no? Y miren Lima, ¿no? De lo que reportaba 11 casos que generalmente eran importados, ¿no? De zonas endémicas, a esta tremenda cifra, ¿no? De 38.557, ¿no? Que ya se venía presentando desde el año pasado, ¿no? Desde el año 2023. Entonces, como un suceso climático puede trascender tanto sobre una patología transmisible o sobre una patología infecciosa. La mayoría de los casos son dengue sin signos de alarma, pero hay que tener cuidado. Estas barras rojas son los dengues con signos de alarma, las personas con dengue con signos de alarma, lo cual idealmente deben estar internados, deben tener un manejo hospitalario o deben tener un abordaje temprano, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? Miren cómo, por ejemplo, el Perú, entonces, según el año y según la distribución geográfica, tenemos un sinfín de patologías infecciosas. Entonces, si alguien me dice, la selva, ¿qué hay en la selva? Bueno, en la selva todas las metaxénicas. Entonces tenemos malaria, tenemos dengue, tenemos zika, tenemos chikungunya, tenemos oropuche, mayaro, tenemos leishmania, pero también tenemos micosis endémicas tipo histoplasma, paracoccidioides. También tenemos geohelmintiasis más que en otras regiones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los nematodes tipo Ascaris lumbricoides, el más frecuente de todos, o de repente uncinarias, ¿no? Silostoma duodenale, Mercator americanus, Strongyloides stercoraris, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo en la selva podemos hablar de un montón de patologías. ¿Qué tenemos en la costa? En la costa tenemos más tuberculosis, tenemos VIH. Ojo, el VIH y tuberculosis ha incrementado también en zonas de la selva, eso sobre todo por la distribución o la diseminación del VIH hacia esas regiones. Pero bueno, clásicamente era la costa, ¿no? Tenemos afecciones respiratorias, ¿no? Bueno, al previamente en Lima tener un clima más seco, digamos, temporadas de menor temperatura, teníamos más afecciones respiratorias, influenza, etcétera, ¿no? Ahora las cosas están cambiando, claramente, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Tacna, Moquegua, Ica, Arequipa, Chagas, seguimos teniendo Chagas. Por ahí ha habido brotes de cólera, el último brote fue en el año 91, ¿no? Pero de todas maneras es importante mencionarlo, muy ligado a las enfermedades que se transmiten por el agua, ¿no? El agua no procesada, el agua contaminada, los productos que son, digamos, manipulados con este tipo de agua contaminada, etcétera, etcétera. Entonces, qué difícil a veces resulta englobar una patología
según una región específica, porque según la región específica yo voy a pensar en diversas patologías, no en una específica. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que es útil? Y esta lámina la puse porque para mí me es útil verlo de esta forma, ¿no? Y ustedes que van a entrar al SERUMS, para mí es útil un problema diagnóstico, englobarlo dentro de un síndrome, ¿no? Un cuadro clínico, quiero decir, englobarlo dentro de un síndrome o finalmente un problema. Y este síndrome o problema, tratar de vincularlo con la historia clínica que he hecho del paciente. Entonces, por ejemplo, un síndrome febril con ictericia podría tener distintas entidades, ¿no? Pero dependiendo de la historia clínica, es que yo voy a pensar más en una patología que en otra. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome febril con ictericia en un paciente que viene de ANCASH, de repente pienso más en Bartonella, ¿no? La bartonelosis aguda clásicamente da el síndrome febril anemizante, cosa que no pensaría si me dicen que el paciente de repente viene de Lima y que no ha salido de Lima. Entonces pensaría, pues de repente esto es una hepatitis, o de repente esto es algo no infeccioso, de repente esto es una anemia hemolítica de otro origen. O que me digan que el paciente tiene un cuadro febril con ictericia y que viene de la selva, ¿no? Entonces de repente pensaría en malaria, de repente pensaría más en leptospirosis. Entonces el síndrome me da las posibilidades y la historia clínica me acerca más hacia algunas de ellas. Así podría, por ejemplo, síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas. Si viene de la selva del Perú, pues pensaría en dengue, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si me dicen que viene de África, de la República del Congo, de Sierra Leona? De repente pienso más en un virus Lassa o una, no sé, un ébola de repente, ¿no? Entonces, miren cómo un síndrome me da simplemente las posibilidades, dentro de estas las infecciosas, obviamente, y la historia clínica me va a acercar hacia algunas de ellas de forma específica. Igual, ¿no? Síndrome febril con síntomas respiratorios, tengo que no solamente vincularlo a la región geográfica, sino también a la temporalidad. Síndrome febril con síndromes respiratorios, hace un año esto es COVID hasta demostrar lo contrario. De repente ahora ya no tanto así, pero eso es COVID hasta demostrar lo contrario. O de repente estamos en un cambio estacional con más periodo de influenza, entonces lo vinculo también no solamente al lugar, sino también a la temporalidad de alguna patología determinada. Entonces entendemos que la historia clínica es sumamente importante y la historia clínica me ayuda también a entender, tratar de encajar el cuadro clínico que tenga el paciente con la historia natural de una determinada afección. Y acá es importante, ¿no? Miren cómo, por ejemplo, en el periodo prepatogénico, ¿no? Antes que se instaure la enfermedad, pues hay una interacción, ¿no? Entre el agente, entre el huésped y el ambiente, ¿no? La famosa triada epidemiológica. Es el desbalance de esta interacción lo que podría llevar a condicionar la enfermedad. Y acá podemos tener chance de tener intervenciones preventivas, ¿no? Dependiendo del momento en la historia natural de la enfermedad que nos encontremos. Entonces, en este periodo prepatogénico, que sobre todo es también una actividad importante en el sector primario de salud, muchos de ustedes van a tener oportunidad de hacer en realidad este tipo de accionares, es donde se da el fomento de la salud, lo que hablaban de la promoción de la salud y de la protección específica, ¿no? La prevención primaria. Todo esto es prevención primaria antes que se instaure la enfermedad. Entonces, conlleva de repente que estoy en una comunidad donde las personas no tienen la costumbre de lavarse las manos antes, después de ingerir comidas, usar los servicios higiénicos, etcétera. Entonces, ayudaría mucho que haga campañas promocionando la higiene de manos, el lavado de manos, enseñar cómo se hace la correcta higiene o lavado de manos, de repente el hervir el agua antes de consumirla, el hervir las verduras, etcétera, etcétera. Es decir, todas las actividades que yo pueda realizar antes de que la enfermedad se instaure en la persona, eso es prevención primaria. Una vez que ya la enfermedad se ha instaurado en la persona, viene el periodo patogénico. Y acá es donde yo podría tener prevención tanto secundaria como terciaria. La prevención secundaria me habla del diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Es decir, tengo un paciente en donde ha iniciado la sintomatología hace algunos días, entonces rápidamente debo llegar al diagnóstico y debo brindar el tratamiento lo más oportuno posible. Un ejemplo de ello tal vez podría ser los síndromes en las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que promocionó tanto la Organización Mundial de la Salud, el manejo sindrómico.
El manejo sindrómico buscaba que la persona con una sospecha de infección de transmisión sexual no necesariamente espere las pruebas confirmatorias para poder recibir un tratamiento. Es decir, que en la primera consulta, ante la sospecha clínica de la infección, yo le brinde el tratamiento al individuo, pensando en que tal vez no vuelva a mi consulta, ¿sí? Por N motivos, ¿no? Por N motivos. Y así, de esta manera, yo tratando oportunamente, no solamente evito que la infección progrese o que la enfermedad progrese en el individuo, sino también estoy evitando la transmisión de la misma a través de más contactos, ¿no? Entonces, a través de la prevención secundaria, trato de hacer una limitación del daño. Y la prevención terciaria es cuando ya la enfermedad ha progresado y trato de rehabilitar al individuo, tratando de reinstaurarlo en la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces mucho enfoque en la prevención primaria y en la prevención secundaria, sobre todo en lo relacionado al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. La triada epidemiológica, el agente, ambiente, huésped, y también el lugar, persona, tiempo, ¿no? Algunos le hablan también de la triada ecológica, ¿no? Ambas acá en simbiosis. Entonces, el tiempo es el periodo durante el cual los casos individuales de la enfermedad en estudio fueron expuestos a la fuente de infección y al periodo durante el cual ocurrió la enfermedad. Estos son términos epidemiológicos de los individuos, ¿no? Expuestos y quienes contrajeron la infección o la enfermedad en cuestión y el lugar, ¿no? Las características o condiciones en las cuales existe o es descrito el medio ambiente. Algunos conceptos importantes antes de pasar al siguiente ítem, ¿no? Endemia. ¿Qué cosa entendemos por endemia? La presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo poblacional, ¿no? La prevalencia habitual de una enfermedad en determinada dicha zona. Por ejemplo, en la zona de Loreto es endémico el dengue. ¿Qué quiere decir? Que es esperable tener casos mensuales o anuales, cifras constantes de pacientes con dengue. El dengue entonces es una enfermedad endémica en Loreto, correcto, ¿no? Eso es así. Eh, Epidemia, o por ejemplo tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad endémica de Lima, la zona de la costa, ¿no? De Lima. ¿Por qué? Porque constantemente, mes a mes, anualmente, reportamos casos de tuberculosis en esta región. Entonces, una enfermedad puede ser endémica en una zona y en otra zona no. La epidemia es la aparición en una comunidad o región definida de casos de una enfermedad o de brote en una frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista. Entonces yo tengo, por ejemplo, en Loreto cifras constantes de dengue y de pronto durante ciertos meses estas cifras se desbordan. Y usualmente son los meses donde hay mayor calor, mayor humedad, esto va de la mano con más épocas de lluvias y por ende con mayor transmisión o reproducción del mosquito, ¿no? Brote epidémico, la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona. Y pandemia, cuando la afección de una enfermedad en las personas es a lo largo de un área geográfica extensa, ¿no? Que suele exceder ya los continentes. O sea, técnicamente es en todo el mundo, pero a veces se estipula este término para cuando afecta a varios continentes. Tal es el caso, o tal fue el caso de la pandemia por COVID-19, ¿no? Ok, avanzamos. Entonces, hablando de estos elementos de forma separada de la triada epidemiológica, el agente. El agente son los patógenos, son los causales o los productores de la enfermedad, ¿no? En este caso de la infección, en cualquier circunstancia, que puede ser a solas o en combinación, y que causan obviamente daño al huésped, ¿no? Los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos. En este caso estamos hablando de los infecciosos y no siempre son suficientes. El claro ejemplo es la tuberculosis. Yo puedo tener a la bacteria o a la micobacteria de la tuberculosis en mi organismo, pero su mera presencia en mi organismo no es suficiente para causar la enfermedad. Entonces, en el caso de la tuberculosis, es un factor necesario, sin embargo, no es suficiente por sí solo. Deben confluir otras características, otras variables, para que yo desarrolle la enfermedad por tuberculosis. Que de repente yo deplete mi sistema inmune, que de repente yo tenga un inóculo muy grande, que de repente hayan determinantes sociales a mi alrededor, tipo pobreza, tipo hacinamiento, etcétera, 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 para que la enfermedad recién se instaure. Así como hay patologías en donde el agente infeccioso es suficiente para desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, el virus del VIH, indefectiblemente, el virus del VIH una vez en el individuo va a causar la progresión de la
infección hasta desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si es que yo no lo trato, eso va a suceder. Entonces, en este caso, sí es un germen que por sí solo va a causar los estragos, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos, ¿no? Los agentes pueden ser parasitarios, por ejemplo, acá tienen Ascaris lumbricoides, muy característico, ¿no? La forma cilíndrica de grandes dimensiones. Este es un Strongyloides stercolaris, es una larva raptitoide, o, perdón, es una filariforme. Tenemos acá el virus de influenza, el virus de la rabia, ¿no? Con la clásica forma de la bala. Hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ser, esta es Candida, por si acaso, ¿no? Pueden ser fúngicos, pueden ser virales, pueden ser parasitarios, bacterianos, etcétera. Entonces, el germen es diverso y cada uno tiene sus propias características. El virus de la rabia, por ejemplo, tiene una mortalidad del 100%. Entonces, es un agente que es suficiente, no solo para causar la enfermedad, sino también para causar la mortalidad del individuo. El huésped va a ser la persona que recepciona a este agente, ¿no es cierto? Y cada huésped va a tener diversas características, ¿no? Que están dadas por su genética, el sexo, el estado socioeconómico, su nivel de inmunidad, etcétera. Entonces, yo no puedo comparar de repente un huésped inmunocompetente con el de un huésped que tiene una infección por VIH que no está controlada y que tiene un CD4 menos de 200. Obviamente, la persona con la infección por VIH en estadio SIDA va a tener un sistema inmune totalmente proclive para la infección por gérmenes, sobre todo intracelulares, entre ellos tuberculosis, citomegalovirus, etcétera, ¿no? De repente un adulto mayor, de igual manera, ¿no? Los extremos de la vida, tenemos, vienen los niños por un sistema inmune inmaduro o vienen los adultos mayores por un sistema inmune senescente, en donde va a haber una predisposición diferente. Y la predisposición no solamente es en adquirir un germen y hacer enfermedad severa, sino en la posibilidad de reactivar un microorganismo que ya está viviendo conmigo durante varios años. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, yo puedo tenerlo durante décadas sin causarme estragos, pero al momento que mi sistema inmune se depleta o desciende, entonces de pronto se reactiva y me da la enfermedad. De pronto que eso sucede porque de repente estoy bajo una terapia con corticoides, o de pronto que eso sucede porque estoy bajo una terapia biológica, sobre todo los famosos anti-TNF, ¿no? Infliximab, adalimumab, etanercept, etcétera, ¿no? Entonces yo recién ahí reactivo y hago la enfermedad. Entonces el huésped va a tener muchas particularidades. Yo no puedo generalizar y decir esto va a suceder en todas las personas de igual manera. No, porque el sistema inmunológico y las características de este van a diferir bastante según el individuo. Y el ambiente son todas las condiciones externas, ¿no es cierto? En donde sea esta interacción entre el agente infeccioso y el huésped o el hospedero, como prefieran llamarle, que engloban pues los factores sociales, físicos, biológicos. Entonces acá tenemos pues el área geográfica, las aguas, los sistemas higiénicos sanitarios de un determinado lugar, el nivel de escolaridad, el acceso a los servicios de salud. De repente ustedes van a tener pacientes que para llegar a ustedes han tenido que transcurrir a veces más de un día de viaje. Entonces, todas estas condicionantes también son importantes. Miren, por ejemplo, en las enfermedades metagénicas, qué importante es conocer de que el agua emposada, que puede ser en las macetas, puede ser en las llantas, puede ser de repente en la misma ciudad donde todavía no hay un sistema de desagüe y alcantarillado óptimo, el agua se empose y que esto sirva de criadero de mosquitos, ¿no? Fenómenos climáticos, como por ejemplo el niño, ¿no? Que previo a este brote epidémico, a esta epidemia de dengue que tenemos en la ciudad, o en distintos distritos de la ciudad, o en el país entero, mejor dicho, pero sobre todo zona de Selva, zona de Lima, en el año 2017 el niño costero también fue un problema, ¿no? Y los casos de dengue se desbordaron, obviamente, ¿no? Entonces a veces ustedes ahí de curiosos van, toman una muestrita de las aguas empozadas y van a encontrar que de repente sobre la superficie del agua van asentándose las larvas. Por ejemplo, acá tienes las larvas de la Aedes, ¿no? Que clásicamente tienen esta angulación de 30 grados. Este es el Culex, que es el del mosquito común y corriente, que tiene una angulación un poco mayor, y el diferenciable Anopheles, ¿no? Que es el que transmite el Plasmodium, que tiene una distribución o una disposición casi horizontal con la superficie del agua, ¿no? Eso tú lo puedes ver a través de un recipiente, si es que tienes acceso con tus autoridades de la DIRIS o de la RES. Hay algunos biólogos por ahí encargados de algunos programas, sobre todo los programas de metaxénicas, que podrían ayudarte a hacer este estudio, ¿no? O si es que no lo han hecho ya. Y miren como, por ejemplo, ¿no? En tiempo real, tienes acá la larva, ¿no? Esta es la del Anopheles, mira la distribución, totalmente horizontal, ¿no?
Eso es para que tú conozcas cuál es el vector que circula por la zona. Esto obviamente va a tener un estudio de por medio, guiado por biólogos y demás, gente experta, pero para que tú sepas distinguirlo, ¿no? Algunos términos en cuanto a la historia de la enfermedad también son importantes, ¿no? Para que una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible suceda, pues tiene que haber una exposición a la misma, ¿no? En un huésped susceptible. Después de la exposición, pues viene un periodo de incubación, donde la enfermedad no se manifiesta como tal o se manifiesta de forma muy inespecífica, y luego vienen los síntomas. Entonces, este periodo de tiempo entre la exposición inicial y el inicio de los síntomas de la enfermedad es el que conocemos como el periodo de incubación, ¿no? Luego viene el periodo sintomático hasta o bien la recuperación, la incapacidad o el estado de portador o el fallecimiento del individuo, hasta el desenlace, quiere decir. Entonces, esa es la duración de la enfermedad, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación. Miren, importante conocer también este concepto que se llama periodo de latencia, cómo se va desde la exposición hasta, perdón, el periodo de tiempo desde la infección, o sea, cuando me expongo y me infecto, es decir, el microorganismo ingresa en mi organismo, hasta que se vuelve esta contagiosa. Y el periodo donde yo empiezo a ser contagioso es el periodo infeccioso, periodo de infectividad, ¿no? Entonces, estos son términos que también son importantes que los tengan presente, no está de más un recordarles. Y acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tienes el caso del Mycobacterium tuberculosis. Todos somos susceptibles al Mycobacterium tuberculosis porque la ruta de transmisión es la inhalatoria. Todas las personas que respiren tienen posibilidad de contagiarse, quiere decir. Y de los huéspedes susceptibles o de las personas susceptibles, solamente un 30% va a terminar infectado, ¿no? 30% va a terminar infectado. ¿Qué quiere decir? Que van a tener al microorganismo viviendo con ellos. En un lapso de los primeros 2 años desde la infección, 5% caerá enfermo, mientras que después de los 2 años de la infección, digamos, el porcentaje restante, el 95%, tendrá una infección latente, de los cuales solo el 5% después del segundo año hará enfermedad. Esto, por ejemplo, es la historia natural. Aquellas personas que hacen la enfermedad y que no se tratan, dentro de los primeros 2 años, el 50% fallece, 25% sigue siendo beca positivo hacia el término del segundo año, y un 25% sobrevive después de los 2 años, pero con importantes secuelas. Fibrosis, bulas, cavernas, etcétera, que hacen de la morbilidad bastante difícil de sobrellevar. Miren, por ejemplo, este caso, ¿no? Tengo un varón de 5 años, tiempo de enfermedad de 5 días, y que empieza a tener fiebre de baja gradación, cefalea, conjuntivitis, rinorrea, adenomegalias retroauriculares. Y posteriormente a este cuadro respiratorio alto, comienza a tener un rash maculopapular, ¿no? En rostro y que luego se generaliza, es decir, de distribución cefalocaudal. Miren cómo la enfermedad. Tiempo de enfermedad de 5 días, ¿no? 5 días. Y empieza con un cuadro respiratorio alto y que luego progresa y luego aparecen lesiones dérmicas de tipo rash maculopapular de distribución cefalocaudal. Seguramente ya dieron con el diagnóstico presuntivo, en realidad hay varias posibilidades, pero es muy sugerente cuando hay adenomegalias retroauriculares pensar en rubiola. Mire este caso rápidamente, una niñita de 3 años, tiempo de enfermedad de 7 días, empieza con fiebre muy elevada, 40 grados, congestión nasal, tos, conjuntivitis. Después de 2 días, manchas blancas en cavidad oral. Miren estas clásicas manchas blanquecinas con un halo eritematoso circundante. Algunos ya las conocen como patognomónicas de una determinada enfermedad o una enfermedad, claro, enfermedad exantemática, estas son las manchas de Koplik, y luego de 3 días aparece un rash maculopapular generalizado, igual de distribución cefalocaudal. Estamos ante un caso de sarampión, ¿no? Estoy presentando algunas exantemáticas. Mira este chiquito de 2 años, tiempo de enfermedad de 8 días, que empieza con febrícula, malestar general, síntomas sistémicos inespecíficos, y luego de 4 días, rash maculopapular de inicio en las mejillas, que luego se extiende hacia áreas expuestas de las extremidades, respeta palmas y plantas, pero tiene este clásico signo de las mejillas abofeteadas, ¿no? Mejillas abofeteadas. Esta es la quinta enfermedad o la infección por parvovirus. Mire este varón de 23 años que viene con un mes, mire qué distinto es, ¿no? Conocer la historia natural de las enfermedades ya me abre hacia diversas posibilidades, en donde los signos y síntomas principales es fiebre persistente, malestar general, astenia, síntomas sistémicos inespecíficos asociados a adenomegalias cervicales, esplenomegalia, y luego un rash maculopapular.
al laboratorio, bueno, tengo linfocitosis, linfocitos atípicos, no siempre voy a tener un laboratorio a la mano, pero esto es una mononucleosis infecciosa, ¿no? Mononucleosis infecciosa. Ahora, clásicamente, dentro de los gérmenes que dan mononucleosis infecciosa o síndromes mononucleósicos, el que se asocia a fiebre persistente, que puede ser de hasta 6 semanas de duración, es el citomegalovirus. Mujer de 27 años con un tiempo de enfermedad de 10 días, casi la misma característica, pero en este caso viene con linfopenia, ¿no? Esto también podría entrar dentro de un síndrome mononucleósico y cuyo diagnóstico diferencial principalmente es un síndrome retroviral agudo, una infección aguda por VIH. Vamos a pasar un poquito más rápido, los casos siempre son interesantes, pero estoy un poquito con el tiempo. Conocer la historia natural también me ayuda muchísimo en algunas epidemias o en algunas enfermedades emergentes, como fue la viruela del mono en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que las lesiones evolucionaban desde máculas, pápulas, vesículas, pústulas hasta costras, ¿no? Y que eso podía tener una duración muy larga si es que el sistema inmune era, eh, digamos, deficiente, o de repente no tan larga, tipo menos de 21 días, si es que el sistema inmune era competente. Esto asociado obviamente a síntomas sistémicos, ¿no? Entonces miren, ahí tienen las pústulas, ¿no? Clásicas pústulas, lesiones pustulares grandes, algunas con una depresión central, estas algunas se ulceraban, luego se hacían costra, podían afectar mucosas, como pueden ahí estar viendo, zonas inguinales, región dorsal, algunas de tipo verrucoso, ¿no? Estos son pacientes inmunodeficientes, ¿no? Con algún tipo de inmunodeficiencia, acá específicamente VIH, y la extensión iba acorde también al sistema inmunológico. Entonces, mira cómo una misma infección puede comportarse tan diferente dependiendo de la inmunidad del huésped. Ya casi terminando, importante conocer acerca de las enfermedades emergentes y reemergentes. Muchas de ellas ya las toqué, ¿no? Pero ¿qué quisiera que sepas de esto, aparte del concepto, ¿no? Que las enfermedades emergentes y reemergentes dependen de las variables o de los determinantes que ya he comentado y que también el doctor Johnny ha comentado con anterioridad. Estos determinantes pueden ser de diversa índole, pueden ser determinantes sociales, pueden ser determinantes culturales, pueden ser creencias religiosas, pueden ser prácticas sexuales, pueden ser económicos, pueden ser ambientales, medioambientales, relacionados con diversos cambios climáticos, fenómenos naturales, desastres naturales, factores propios del huésped, la inmunidad, la inmunodeficiencia, sus propias prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los determinantes son amplios y estos determinantes que abarcan distintas esferas del individuo, que van a ir de la mano con el agente, el huésped y el ambiente, es lo que va a promover que una enfermedad se presente como emergente o reemergente. Por ejemplo, emergente es aquella que se presenta por vez primera, ¿no es cierto? Y reemergente es aquella que fue un problema de salud pública en el pasado y que luego de un periodo de silencio vuelve a presentarse como problema. Enfermedad emergente tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, COVID-19, tenemos, por ejemplo, que es una enfermedad emergente el dengue acá en Lima, etcétera, ¿no? Mientras que una enfermedad reemergente, no sé si recuerdan, casos de difteria. No teníamos casos de difteria más de 20 años y de pronto volvió a aparecer la difteria. ¿Por qué volvió a aparecer la difteria? Porque digamos, se debilitó un poco los programas de inmunización a raíz de la pandemia de COVID-19. Pero también el caso de difteria, o los casos de difteria que se presentaron, fueron porque los papás de la paciente no tenían un grado de instrucción bueno, venían de una comunidad indígena en donde no tenían la formación o el nivel educativo digamos, que les significa entender la importancia de una vacuna. La niñita entonces no estaba vacunada. Entonces, una enfermedad emergente o reemergente depende de muchas condicionantes que pueden ir como, por ejemplo, en el caso del dengue, fenómenos medioambientales, fenómenos naturales, desastres naturales, etcétera, como en el caso de la reaparición de la difteria, sistemas de salud de repente que han debilitado su accionar por una pandemia, o de repente grado de instrucción de los padres, o de repente creencias culturales, de repente no quiero la vacuna porque pienso que me puede hacer daño. Entonces, los determinantes son de diversa índole. Y conociendo esos determinantes de diversa índole, es que yo puedo tomar acciones sobre los mismos, ¿ok? Tanto educando, tanto promocionando, tanto, digamos, previniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así
Se pueden mencionar un montón de ejemplos en realidad, ¿no? Dentro de las patologías infecciosas. Voy a avanzar un poquito más rápido, ¿no? Tenemos los casos de malaria, tenemos casos de cólera, ¿no? Miren, esta era la clásica camilla de cólera, ¿no? Con el balde abajo, ¿no? Cólera, ¿cómo se transmite? Por el agua contaminada, el agua no procesada. Entonces, mejorando a veces prácticas cotidianas, tipo lavarse las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, hirviendo el agua. En esa época la promoción de la salud era hierve el agua antes de consumirla, cose los alimentos, lávate las manos, todo ese tipo de intervenciones era conociendo cómo se transmitía el germen, ¿no? En otras realidades, los problemas de ébola, la poliomielitis, que puede ser, está dentro de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la vacunación resulta de suma importancia, sobre todo en el primer nivel, ¿no? Tiene que estar muy de la mano con la persona que se encargue de inmunizaciones para estar muy al día con las inmunizaciones de la población en donde ustedes se encuentren. El dengue ya ni de qué hablar, voy a avanzar un poco más. Enfermedades tipo la fasciola, ¿no? Asociadas a este vector en realidad no animado, que es el consumo de los berros, etcétera, ¿no? Hoy día la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué es que tenemos tanta resistencia antimicrobiana? Vamos a enumerar un montón de variables, desde la automedicación, desde la dispensación sin receta, desde las mutaciones bacterianas. Entonces, miren cómo los determinantes van desde el germen, el huésped, el ambiente y demás. ¿Ok? Muy bien, entonces esos determinantes podrían estar acá, digamos, más resumidos, ¿no? ¿Por qué es que se presentan las enfermedades emergentes y reemergentes? Aumento notable creando megaciudades, cambios ecológicos, migraciones, ¿no? Hemos tenido migraciones importantes que traen unas patologías que ya teníamos como endémicas, pero que han incrementado en incidencia. Los viajes internacionales, de repente el COVID-19 no se hubiera transmitido tan rápidamente a todos los continentes si es que no tuviéramos la facilidad que hoy en día tenemos de trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? En cualquier parte del mundo. Cambios en costumbres sexuales, tecnologías, desigualdades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas de control van a ir hacia esos determinantes, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades metaxénicas, la vigilancia entomológica, que es la actividad permanente para la obtención oportuna y de calidad sobre la presencia del vector y su comportamiento. El control vectorial preventivo, por ejemplo, esto va muy de la mano con las personas encargadas de metaxénicas. El control de brote, ¿no? Viendo los casos, el caso índice y de repente los contactos que éste tenga, sobre todo cuando las afecciones se transmiten de persona a persona, esto resulta de suma importancia, ¿no? Hay inspecciones domiciliarias, hay de repente revisión de los reservorios, ¿no? Las llantas, digamos, los reservorios de agua, la fumigación para el control del vector, ¿no? No solamente evitando el agua emposada e inculcando a la población, educando a la población sobre ello, sino también la fumigación, sobre todo intradomiciliaria, ¿no? Que es tan importante. Ok, entonces es un control integrado, ¿no? Cuando uno habla de una enfermedad metaxénica es un control integrado, que va desde lo legal, mecánico, cultural, químico, físico, biológico, etológico, etcétera. Lo mismo para las afecciones respiratorias, ¿no? Yo puedo tener distintos mecanismos de transmisión en afecciones respiratorias, entonces algunas se transmiten por contacto directo o indirecto, algunas por gotitas, algunas de forma aérea por aerosoles, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tener cuidado en aquellas patologías que se transmiten por contacto, por ejemplo, cuando habla de secreciones, secreción nasofaringia, lesiones cutáneas, etcétera. Acá tenemos gram negativos tipo E. coli, tenemos, por ejemplo, afecciones respiratorias por el virus sincitial, varicela, impetio, un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Y acá que resulta importante evitar el contacto, tomar las precauciones para el aislamiento de contacto, tipo la higiene de manos, el uso de guantes, las batas desechables, que el paciente tenga un material clínico individual, ¿no? Y no compartido entre varios. Tenemos de igual manera la transmisión aérea por aerosoles, lo mismo, ¿no? Acá están las exantemáticas, tuberculosis y acá las secreciones, en donde también está el esputo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Aparte de la higiene de manos, el respirador, ¿no? El respirador resulta importante y dependiendo de dónde esté, el aislamiento, ¿no? Y restricción de las visitas. En aquellas que se transmiten por gotitas, prácticamente muy similar, ¿no? Lavado de manos, uso de guantes, mascarillas, etcétera, ¿no? Y acá tienen algunas recomendaciones adicionales para afecciones respiratorias, ¿no? En donde básicamente damos vuelta un poquito en los mismos conceptos. No se olviden, ¿no? ¿Qué cosas no deben hacer con el mandil? Esto sobre todo para los estudiantes. No salir con el mandil a hacer compras, ¿no? Dedicarse a otras cosas fuera del hospital. A veces veo gente yo con su mandil haciendo compras en los supermercados o sentados en un restaurante, ¿no? Con el mandil. Eso obviamente no se debe hacer, ¿no? El mandil es un vehículo de transmisión también.
evitar el uso de relojes, ¿no? En mi práctica diaria, o pulseras o sortijas, también sirven de vehículos, ¿no? Entonces, muy importante. Utilizar más de 2 veces el mismo uniforme a veces no nos queda otra, a veces es necesario, pero lo ideal es que el uniforme que yo use en mi día a día sea recambiado, ¿sí? Como en otras realidades se hace. Hay que tratar de asegurar las mangas para que pueda yo obtener facilidad de lavarme las manos, evitar contacto accidental con ropa o pulsera de los pacientes, lavar el mandil a temperaturas más altas, lavarse las manos constantemente, en fin. Acá les dejo la presentación para que la puedan revisar con más cautela, con más detenimiento. Yo les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ok, creo que estoy con el tiempo exacto, ¿no? Me pasé un poquito. Bueno, no sé Sí, si hay alguna pregunta, chicos. los invitamos a colocar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, por favor. Bueno, al parecer no tenemos preguntas, doctor. Listo, muchas gracias. Sí, no Gracias por la tenemos atención. preguntas. Muchas gracias a usted, doctor Alfredo Chiape, por su participación en esta actividad generada justamente para darle instrucción a los serumistas, ¿no?, que tienen la tarea de ir a los lugares más lejanos del país. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estimados participantes, tienen ustedes en el chat, ¿no?, la asistencia para que puedan marcar lo que corresponde al día de hoy. Estaremos en línea unos 5 minutos y esperamos, por favor, que marquen toda su asistencia. Gracias.